Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy vamos a hablar del final abierto. Mucha gente piensa que un final abierto es no sé cómo terminar mi cuento. Digo, porque en general se utilizan los cuentos o aparece esto en los cuentos. Entonces, bueno, es un final abierto, qué sé yo, lo tenía el tipo a mitad de camino y se terminó ahí, listo. En el mejor de los casos busco alguna frase interesante, contundente y ya está. No sé cómo seguir un final abierto y que lo demás lo ponga el lector. El final abierto no es interrumpir un cuento o una novela, si quieren, sino cerrarlo sin hacer ese cierre explícito, es decir, darle al lector los elementos para que pueda o bien reconstruir hasta con exactitud lo que va a pasar, que es el ejemplo que vamos a ver ahora, o bien que quede una tensión entre un par, mejor. Si es un par no está mal, pero si es un par mejor todavía, un par de alternativas. Puede tener cierta ambigüedad. De hecho, después lo vamos a ver. Hay un video en el que yo analicé Calor de Agosto de William Harvey, en el que ya hablamos del final abierto, pero acá lo quería hacer más breve, sintético, y espero que más claro, porque ahí, como era durante una clase, quizás es un video demasiado largo, algunos no lo vieron. Igual para los que se quejan del largo de los videos, está TikTok para los videos cortos, están los bailecitos, eso no es el estilo. Quizás tienen razón, soy aburrido, son los videos muy largos, pero bueno, está TikTok para los videos cortitos. Así que vamos a leer El Cazador de John Kohler. Y vamos a hablar, es un cuento muy breve, hablando de brevedad, y vamos a ver por qué funciona este final abierto y alguna pista para que uno se dé cuenta de cuándo tiene un final abierto en lo que acaba de escribir, en su propio cuento, y cuándo no, más o menos darse cuenta de cuándo funciona como final abierto realmente lo que acaba de escribir, porque si no, hablarlo en el aire, así que vamos a hablarlo con un ejemplo concreto. Leemos entonces El Cazador de John Collier. Alan Austen, tan nervioso como un gatito, subió por unas escaleras oscuras y destartaladas del barrio de Pell Street y estuvo por un largo tiempo observando en el descanso antes de encontrar el nombre que buscaba escrito en letras oscuras en una de las puertas. La empujó como le habían indicado que hiciera, y se encontró en un pequeño cuarto sin más muebles que una sencilla mesa de cocina, una mecedora y una silla común y corriente. En una de las sucias paredes de color beige había algunas estanterías, entre todas contenían tal vez una docena de botellas y frascos. En la mecedora había un anciano sentado leyendo el periódico. Alan, sin decir palabra, le dio la tarjeta que le habían dado. «Siéntese, señor Austen», le dijo el anciano amablemente. «Es un gusto conocerlo». «¿Es verdad», preguntó Alan, «que usted vende cierto preparado que tiene unos efectos extraordinarios?» «Mi querido señor», respondió el anciano, «mi catálogo no es muy grande, no trabajo con laxantes ni jarabes dentales, pero tal como es variado. Creo que nada de lo que vendo tiene efectos que podrían considerarse precisamente ordinarios». «Bueno, lo que sucede es que», comenzó Alan. «Aquí, por ejemplo», lo interrumpió el anciano tomando una botella de la estantería, «aquí tengo un líquido tan incoloro como el agua, prácticamente insípido, imperceptible en café, vino o cualquier otra bebida. También es imperceptible bajo cualquier método de autopsia conocido». «¿Quiere decir que es veneno?», exclamó Alan horrorizado. «Llámelo un limpiador de guantes, si quiere», dijo el anciano de manera indiferente. «Tal vez limpie guantes, nunca lo he intentado. Uno podría llamarlo un limpiador de vidas. A veces uno necesita limpiar vidas». «No quiero nada de eso», dijo Alan. «Probablemente sea lo mejor», dijo el anciano. «¿Sabe cuál es el precio por esto? Por una cucharadita de té, que es suficiente, pido $5.000. Nunca menos, ni un centavo menos». «Espero que no todos sus preparados sean tan costosos», dijo Alan con temor. «Oh, claro que no», dijo el anciano. «No sería una buena idea ponerle ese precio a una poción de amor, por ejemplo. Los jóvenes que necesitan una poción de amor raramente poseen $5.000. Si así fuera, no necesitarían una poción de amor». «Me alegra escuchar eso», dijo Alan. «Así es como yo lo veo», explicó el anciano. «Complace un cliente con un producto y éste regresará cuando necesite otro.
Aun si es más costoso, ahorrará para comprarlo si es necesario. Entonces, dijo Alan, ¿es cierto que vende pociones de amor? Si no lo hiciera, dijo el anciano tomando otra botella, no le habría mencionado ese otro asunto. Perdón. Solo cuando alguien está en posición de hacer un favor puede permitirse ser tan confidencial. Y estas pociones, dijo Alan, no son simplemente... Oh, no, dijo el anciano. Sus efectos son permanentes y van más allá del mero impulso casual. Pero lo incluyen. Oh, sí que lo incluyen. Generosa e insistentemente, eternamente. Por Dios, exclamó Alan tratando de adoptar un aspecto de indiferencia científica. ¡Qué interesante! Pero considere el lado espiritual, dijo el anciano. Lo hago, de hecho, dijo Alan. A la indiferencia, dijo el anciano, la sustituye la devoción. Al desdén, la adoración. Dele una pequeña medida de esto a la joven. Su sabor es imperceptible en jugo de naranja, sopa o cócteles, y sin importar qué tan alegre o atolondrada sea, ella cambiará por completo. No querrá nada más que soledad y a usted. Apenas puedo creerlo, dijo Alan. Le gustan tanto las fiestas. Ya no le gustarán más, le aseguró el anciano. Tendrá miedo de que conozca chicas bonitas. ¿De verdad estará celosa?, exclamó Alan en un arrebato. ¿De mí? Sí, querrá hacer todo para usted. Ya lo es, solo que no le importa. Lo hará cuando beba esto. Le importará inmensamente. Será su único interés en la vida. Maravilloso, exclamó Alan. Querrá saber todo lo que hace, dijo el anciano. Todo lo que le ha sucedido durante el día, cada palabra. Querrá saber qué está pensando, por qué sonríe de repente, por qué luce triste. Eso es amor, exclamó Alan. Sí, dijo el anciano. ¿Cómo cuidará de usted? Nunca le permitirá estar cansado, sentarse donde haya una corriente de aire, descuidar su alimentación. Si se retrasa una hora, estará aterrada. Pensará que está muerto, que alguna mujer lo ha atrapado. Apenas si puedo imaginar a Diana así, exclamó Alan, abrumado por la alegría. No tendrá que usar su imaginación, dijo el anciano. Y por cierto, dado que siempre hay mujeres seductoras por ahí, si por casualidad luego de un tiempo comete algún error, no tiene de qué preocuparse. Ella lo perdonará al final. Se sentirá terriblemente herida, por supuesto, pero al final lo perdonará. Eso no sucederá, dijo Alan fervientemente. Paréntesis, el cuento tiene un montón de adverbios terminados en mente, demasiados. Probablemente habrá que ver cómo es el original, esto es una traducción. Olvidémonos de todo eso, no lo estamos viendo ahora, ¿no? Claro que no, dijo el anciano. Pero si sucediera, no tiene de qué preocuparse. Ella nunca se separará de usted. Oh, no. Y por supuesto nunca le dará ninguna razón, ni la más pequeña, para que se disguste. ¿Y cuánto cuesta?, preguntó Alan, este maravilloso compuesto. No es tan costoso, dijo el anciano, como el limpiador de guantes o de vidas, como a veces lo llamo. No, ese cuesta $5.000, nunca un centavo menos. Uno tiene que ser mayor que usted para darse el gusto de algo así. Uno tiene que ahorrar para eso. ¿Pero la poción de amor?, preguntó Alan. Oh, esa, dijo el anciano mientras abría el cajón de la mesa de cocina y sacaba un pequeño frasco, algo sucio. Esa solo cuesta $1. No puedo explicarle lo agradecido que estoy, dijo Alan, viendo cómo lo llenaba. Me gusta hacer favores, dijo el anciano. Luego los clientes regresan, después de un tiempo, cuando están más acomodados en la vida, y quieren cosas más costosas. Aquí tiene, verá que es muy efectivo. Gracias otra vez, dijo Alan. Adiós, au revoir, lo saludó el anciano. Disculpen mi francés, digamos. Bueno, esto termina acá, como ven. Acá se me abren las ventanas. Bien, creo que es bastante claro lo que va a suceder acá. El autor no necesita decirlo, completarlo, explicitarlo. ¿Por qué este es un final abierto? Es abierto en el sentido de que, como acabo de decir, no se explicita lo que sucede después, pero el lector ya puede inferirlo. Porque el vendedor está hablando continuamente de ese limpiador de vidas, que parece que no es un simple veneno, sí, es extraño, ahí eso queda en el misterio, de todo lo que cuesta, de que los clientes siempre vuelven, y le vende por un simple dólar la poción de amor, después de decirle que la poción de amor va a convertir a esa mujer que este joven anhela en una pesadilla, porque ella va a estarle encima todo el tiempo, lo va a asfixiar, lo va a volver loco.
Y claro, es un anciano hablándole a un joven inexperto que no se da cuenta en realidad de lo que está haciendo. Uno saca esa conclusión. Así que ya sabemos que esa poción de amor es una trampa de $1, un poco como los vendedores de drogas, ¿no? Que regalan una primera dosis o la cobran muy barata y después cuando el adicto ya no puede controlar su impulso, la cobran más cara. Acá es algo semejante. Esta poción de amor, uno piensa que es una trampa de este comerciante. Los clientes siempre vuelven porque la poción de amor termina siendo una poción de pesadilla. Esto es un final abierto. Y hay algo interesante para pensar y que es lo que les recomiendo que piensen con sus propios textos. Primero, esta cuestión de, bueno, ¿hasta qué punto se puede inferir lo que pasa después? ¿Hasta qué punto yo le estoy dando al lector una serie de pistas para que él continúe la historia? Y también, ¿qué pasa si yo hago explícito ese final abierto? ¿Qué pasa si acá el autor nos cuenta la historia de este joven que va, que le meten la sopa, o no me acuerdo qué, no me acuerdo qué había dicho, le mete una gota de esta poción y la joven se enamora, y al principio está contento este joven de que su amada se enamoró de él por estos medios químicos o mágicos, pero después empieza a ver que es insoportable, que no se la puede sacar de encima, hasta que recurre al anciano, ahorra dinero y recurre al anciano para comprarle por $5.000 borrador de personas, detergente de personas, había dicho. Bien, todo esto nos parecería aburrido justamente porque ya lo sabemos. Sería todo absolutamente previsible. Entonces, por eso, esa sería de una forma muy eficaz de darse cuenta si un final abierto funciona. ¿Qué pasa si ese final abierto lo cierro? Un buen final abierto no funciona si yo lo cierro. Esa es una de las maneras en las que uno puede juzgar, evaluar, dentro de lo difícil que es juzgar la propia obra, siempre es más fácil con la obra ajena, pero juzgar o evaluar si su final abierto funciona como tal. Primero, pensar si uno le dio al lector las pistas suficientes, los elementos suficientes para o bien predecir exactamente todo lo que va a pasar, o bien que haya una tensión, que haya, ya en todo caso después veremos, en Calor de Agosto estaba cierta tensión, que no se sabía lo que iba a pasar, aunque se sugería. Entonces, bueno, uno tiene que ver eso, haberle dado al lector los elementos suficientes, no que el lector se quede ahí como, bueno, ¿y ahora qué pasó? Que no tenga la menor idea de lo que pasó y se lo tenga que inventar él, porque para eso es una coautoría, lo llamamos al lector y escribimos juntos el cuento. Acá el cuento ya está escrito, evidentemente. Y también, como acabo de decir, fijarse qué pasa si yo hago explícito, o hago, mejor dicho, convierto ese final abierto en un final cerrado. Lo que sugiero lo agrego, lo cuento. En un buen final abierto no va a funcionar agregarle nada. De hecho, va a destruir el cuento probablemente. Así que este me parece un buen ejemplo de final abierto. Traten de pensar con cierta objetividad en el sentido de que más allá si a ustedes les gusta más o menos el cuento, si les interesa más o menos, de pensar en estructura, en funcionamiento. El cuento funciona, eso es indiscutible. Después a uno le puede gustar más o menos, pero el escritor hace su trabajo, porque la inmensa mayoría de nosotros, creo yo, siempre va a haber alguien por ahí que no se da cuenta, pero la inmensa mayoría de nosotros nos damos cuenta de todo lo que va a pasar, de por qué el anciano le vende a $1 esa poción de amor. No es que decimos, qué tonto el anciano, le da $1 nada más. No, sabemos que se la vendió porque en realidad este joven va a volver por la poción, la otra poción. Si quieren pueden complementar este video con el de Calor de Agosto de William Harvey. Ahí tienen otro buen ejemplo de final abierto. Espero que les haya servido. Mi nombre es Alejandro. Esto es El Sur, Taller Literario. Suscríbanse si no lo hicieron, pongan like, dislike. Siempre decía que pusieran dislike, pero ahora me parece que no tiene sentido poner dislike. Pero si quieren también pongan, si quieren dar el gusto, comenten, etcétera. Compartan, que me sirve mucho. Y nos vemos la próxima.